Normalmente asociamos el estudio de la salud humana con carreras como la medicina o ciencias biológicas, pero hay otras ramas de la ciencia frecuentemente olvidadas que juegan un papel imprescindible en la salud. En este episodio hablamos con la antropóloga, demógrafa y artista guatemalteca Margarita Rivera Arribillaga. Margarita nos comparte más sobre el papel que debería jugar la interseccionalidad en investigaciones participativas y propuestas de salud pública locales, así como otras formas en las que necesitamos de la antropología en nuestro día a día. Del gusto por la lectura a vivir la antropología, sin dejar de lado en cada paso su pasión por distintas formas de arte, y además el arte del people watching, la interseccionalidad, arte, antropología y salud pública. Sin más, empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto tenerte con nosotras el día de hoy, Margarita. Estamos muy emocionadas por platicar contigo en esta ocasión y como todos nuestros episodios nos gusta empezar con una pregunta y esa pregunta es ¿quién eres tú? ¿Quién es Margarita Rivera Arribillaga? Qué alegre estar aquí con ustedes. Tenía muchas ganas de escucharlas y de participar en estos episodios. Yo soy Margarita Rivera Arribillaga, soy antropóloga. Me gradué de la Universidad del Valle de Guatemala en 2014, ya hace 10 años. Luego me fui a estudiar mi carrera de demografía, la maestría de demografía en el Colegio de México, en la Ciudad de México. Y actualmente estoy viviendo en Chihuahua, México. Es otro México, un universo muy, muy distinto del que se conoce muchas veces pues los turistas que llegan, porque pues Chihuahua está justo al norte, es el estado más grande y más al norte de México, frontera con Texas y con Nuevo México, entonces hay una dinámica muy interesante. Estoy aquí ahorita, pero en unos meses voy a mudarme a Estados Unidos porque gané una beca Fulbright y voy para estudiar mi doctorado en antropología para allá. Entonces, eso es, digamos, como mi parte de carrera, pero pues, no sé, no sé, me gusta mucho la investigación, me gusta mucho estudiar antropología, ciencias sociales, métodos participativos, me gusta mucho la música, me gusta mucho el arte y de alguna manera todo lo que me gusta hacer se van juntando en las cosas que hago, tanto en la forma profesional como en la forma académica, como en mi día a día. A mí me parece interesante, siempre me pregunto, justo cómo describiste Chihuahua y cómo empezaste, o sea, cómo dijiste que es una dinámica muy interesante por la ubicación y todo, y dije, qué fascinante debe ser, qué interesante debe ser lo que pasa en la cabeza de una antropóloga cuando te estás mudando así, viviendo en distintas partes, y qué ha sido, digamos, al irte a México, que es, pues sigue siendo Latinoamérica, y a veces como que también tenemos ciertos estereotipos como que engloban a toda Latinoamérica, pero cada lugarcito es súper diferente, ¿no? En tu caso, de estas dinámicas que decís que es muy interesante, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención o que más, digamos, a manera de shock cultural? Siempre que hablamos con personas que han estudiado en otros lados, preguntamos por shock culturales, pero cuando es entre América Latina es también como, nos abre mucho los ojos, ¿verdad? Cosas que tal vez no imaginábamos con tantos estereotipos que pensamos que somos muy similares y al final no. Está muy loco. Claro que existe el choque cultural en diferentes niveles. Hace, no sé, en 2018 tuve la oportunidad de vivir unos meses en Ecuador también, que ya es considerado América del Sur, pero sigue siendo pues América Latina, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué tan diferente puede ser estar en América del Sur, América del Centro y América del Norte, siendo que todo es América Latina? Y luego entendí, como que me hizo mucho clic estando en Guatemala, como sí somos Centroamérica, ¿no? Que sí compartimos un montón de cosas con México, muchísimas cosas con México, sobre todo con los estados del sur de México, que podrían ser Chiapas, Oaxaca, pero incluso como más, un poquito más al norte, ¿no? Y estando en Ecuador, también pues hay muchas cosas de Ecuador que entendía en las dinámicas mismas de Guatemala, pero que entre Ecuador y México no se comparten.
Entonces está súper interesante eso, ¿no? Como en realidad este concepto de América del Centro o Centroamérica sí está como en el centro literal y recibe pues diferentes influencias tanto del sur y del norte, pero ya estando aquí en el norte y en el norte, digamos, de América Latina, pues cambia muchísimo esas dinámicas. Pues aquí, no sé, como que la gente sí está muy americanizada en el sentido de América, Estados Unidos, pues las dinámicas muy fronterizas, que igual es muy interesante porque justo por ser frontera no es necesariamente que todas las personas que viven acá sean 100% mexicanos, sino que tenés pues una gran, mucho flujo migratorio, digamos, muchísimo flujo migratorio de diferentes partes de América Latina que de alguna manera está un poco invisibilizado, de hecho, pero existe y se vive. Y también hay mucha gente de otros lados de México que pasan por estas tierras y que influyen en las dinámicas que existen por acá, sobre todo en la ciudad de Ciudad Juárez, que está, pues es la frontera con El Paso, Texas. Hay mucha población de México y del sur de México que son abismalmente diferentes. Entonces, es muy interesante como ver estas dinámicas. En cuanto a choque cultural, la verdad es que para mí ha sido bien extraño, sobre todo el nacionalismo mexicano. Yo creo que en Guatemala, bueno, a mí no me tocó tanto un nacionalismo guatemalteco porque yo estudié en un colegio francés. A mí me tocó totalmente el nacionalismo francés permeado a Guatemala. Pero, o sea, y también súper fuerte y súper impositivo, pero como que estaba un poco alejada del nacionalismo guatemalteco. Y cuando llegué aquí, eso sí, no importa en qué parte de México estés, todos se saben todo sobre la historia hegemónica, por decirlo así, de México. Entonces, ¿quiénes son los héroes fundadores? ¿En qué años son las batallas importantes o los días de la independencia? ¿O quién cumple años cuándo? Y que si el feriado, y que si el saludo a la bandera, y que si el himno. Y yo así, ¿cómo? ¿Cómo saben tantos datos tan innecesarios? Pero lo comparten en todos lados, ¿no? Así como lo pueden compartir en la frontera con Guate, lo comparten en la frontera con Estados Unidos y es exactamente la misma educación la que se recibe. Está muy intenso. Creo que ese ha sido quizás uno de los más grandes. Y bueno, el habla, el idioma, las expresiones, los dialectos. Pareciera que hablamos español igual, pero hay muchas palabras que solo no se entienden igual y pues sí me ha pasado como malentendidos, creo que nunca graves, pero sí malentendidos por no saber utilizar el español como lo utilizan aquí. Y que también varía entre Chihuahua y Ciudad de México, ¿no? O sea, también no se usan las mismas palabras, no se usan las mismas expresiones. Entonces, pues esa parte ha sido interesante para mí. En Chihuahua se habla mucho con la sh, ¿o no? Sí, justo. Me acuerdo que la primera cosa que así yo decía, no, hombre, no es cierto, no, ¿cómo va a ser? Y luego el primito de mi esposo le dice a su mamá, mamá, quiero leche con chocolate. Y yo, ¿qué? ¿Qué quiere que? Leche con chocolate. Y yo, wow. Ok, sí, así lo usan muchísimo. Es muy común. Sí, es que tengo justo una amiga que es de Chihuahua, de Juárez, entonces por eso es que ubico re bien esa parte. Pero fíjate que me parece bien interesante porque, bueno, no sé, creo que es común a veces que se hable de cómo las personas llevan su carrera y su profesión a su día a día, ¿no? Entonces, digamos así como yo como microbióloga que esté como más pendiente de ciertas cosas que tengan que ver con la microbiología y que contaminación y demás, ¿verdad? Entonces, pero así como en tu caso, que sos antropóloga y demógrafa, es así como literal gente todo el tiempo y relaciones y dinámicas y demás. Entonces, me parece como bien interesante y hasta cierto punto me da curiosidad como en qué punto trazar la línea entre como usar esas habilidades como un poquito más analíticas y demás y solo como estar. Yo siempre he dicho que la antropología me arruinó por completo porque, o sea, justo aprendes a ver el mundo de una manera muy diferente. Mm. Creo que sí, no sé exactamente si existe una línea y no sé si quiero que exista, ¿sabes? Como
Es una forma de ver el mundo muy bonita, el dejar que todo te sorprenda, el dejar que las interacciones humanas alrededor tuyo te meroeen, ¿no? Que te hagan así ver el mundo de la manera más bonita a través de las personas y de las diferentes maneras en que las personas ven el mundo, porque claramente no es lo mismo como lo ven ustedes, como lo veo yo y como lo ven pues, las personas que nos rodean. Muchas veces estas formas de ver el mundo están influenciadas por pues, muchísimos factores, entonces claro que donde tú estés, las personas van a tener conceptos muy distintos de cómo vivir y de las cosas a las que les toman importancia. Yo conocer Chihuahua a través de la gente o conocer Ciudad de México a través de la gente ha sido pues increíble. Fue muy duro para mí mudarme para acá, para Chihuahua, porque llegué en plena pandemia. Así todo el mundo encerrado, todo el mundo aislado. Y justo a pesar de que, no sé, tenía, bueno, aquí sí es una ciudad, pues, pero es una ciudad en donde tú manejas media hora y ya estás afuera en el wilderness, pues, o sea, sí es muy, muy rural y no solo rural como agrícola o como con tierras trabajadas, sino como bastante salvaje, pues, o sea, tú caminas, he hecho caminatas como a media hora lejos de mi casa y camino 20 kilómetros y ya he visto caquitas de puma, pues, he visto venados. Entonces, como que hay cosas naturales muy bonitas que cuando llegamos en pandemia había cosas que hacer, pero yo no estaba conviviendo con personas y eso para mí fue bien difícil también, como esa adaptación de no tener a la gente o no vivir o no llegar a este lugar como suelo llegar a otros lugares, conocer los lugares a través de las personas. Entonces, sí, fue difícil en su momento esa parte, pero justo cuando levantaron las restricciones y cuando pude ir conociendo, la verdad es que ha sido maravilloso entender pues este lugar a través de cómo las personas me lo pueden enseñar, a través de las recomendaciones, de la convivencia. Entonces sí, creo que no hay exactamente una línea que separe mi ser antropológico de, de la Margarita que soy, sino que van de la mano y que más bien fue a través de yo poder estudiar antropología que pude cumplir con muchas cosas que soy, ¿no? Como pude conectar con muchas cosas que son y que me ayudan a estar contenta y desarrollar mi vida y mi personalidad y todo lo que me gusta. Qué bonito, la verdad. Y ahora sí, pues me da curiosidad entonces cómo llegaste a decidir por antropología, pero antes de ya entrar a eso, creo que hay una pregunta que mencionaste un poquito, pero nos gusta siempre resaltar para también pues mostrar a la gente qué más haces, ¿no? Entonces, ¿tenés algún pasatiempo o algo? O sea, es que no sé, después de todo lo que nos contás, digo, también todo esto puede ser parte de People watching. pasatiempo. People watching es un gran pasatiempo, pero no. Este, sí, a mí me gusta mucho el arte. Siempre he hecho cosas que tienen que ver con arte. Siempre digo que no soy artista, pero también estoy tratando de aceptar presentarme como artista de alguna manera, porque sí, aunque no tengamos como un diploma, y a veces nuestros hobbies, así como ustedes que hacen esto por puro amor, a veces eso se vuelve también algo profesional, ¿no? Quiera que no es algo que hace parte de nosotros. Entonces sí, el arte me gusta mucho. Pinto, hago grabado, intervengo fotos, estoy haciendo fanzines, me gusta mucho Perdón, escribir. ¿qué dijiste? Fanzines. Sí, los fanzines son estas como autopublicaciones, como de alguna manera más artesanales, o sea, como la que está mostrando ahorita Rania. Esa es mía, por ejemplo. Esa la hice yo. Esa es de poesía, pero pues existen como de muchos tipos de fanzines. Y la idea es que tú puedes crear tu propio texto y que se pueda multiplicar lo más fácil posible y lo puedes ya sea vender o regalar o troquear. Pero la idea es justo como aprovechar esas plataformas de autopublicación para no quedarte con lo que haces, como compartirlo también. Y dinos, ¿te gustarían unas fanzines epistémicas? Entonces, hace mucho que no hago un fanzine, pero sí he estado con un amigo aquí en Chihuahua, estuvimos haciendo fanzines solo por diversión, pero ya no los compartimos, solo los estuvimos haciendo. Pero bueno, sí, me gusta mucho eso, me gusta mucho escribir.
Y lo último que estuve haciendo recientemente fue pasando fotos a tela, bordando, con un proyecto que, bueno, Qué es un proyecto bonito. personal, sí, que surgió desde la investigación y luego, bueno, ya ven, es que todo se conecta al final, como que se va conectando. Las esferas de mi vida al final no son excluyentes, entonces el arte está siempre muy presente y eso es lo que me gusta mucho también, poder compartir en espacios con personas que crean en general. Entonces, sí, eso es lo que hago también, aparte de ñoñar. Me encanta, qué bonito. Y ahorita que dijiste que este proyecto de las fotos a tela surgió de investigación y ahora es como pasatiempo, ¿qué clase de investigación inició esto? A ver, nos adelantamos un poquito, pero vamos a volver a este tema más adelante. Justo mencionabas esto, ¿no? De ñoñar, imagino que ñoñar con la antropología, ¿no? Pero entonces surge la pregunta de ¿por qué antropología? ¿En qué momento empezó este interés hacia esta ciencia? ¿Y cuál es tu historia dentro de? Bueno, antropología. A mí siempre me gustó mucho leer las ciencias sociales en general, o sea, mis clases favoritas en el colegio fueron geografía, historia y literatura. Esas eran como mis grandes amores, o pues siempre, sí, sí, sí eran amores, la verdad es que disfrutaba mucho recibir esas clases y aprender todo lo que viniera de ellas. Y entonces llegó el momento, ¿no? De que voy a estudiar en la U. Mi abuela es abogada. Por un momento dije, bueno, me gusta leer, a lo mejor vale la pena como acercarme a ver qué significa esto de ser abogada. Y pude acompañarlo un par de veces. Ella trabajaba en la Fiscalía de Menores y pude acompañarlo un par de veces en sus casos, revisando algunos archivos, estando un poquito como en las dinámicas de la Fiscalía. Y dije, creo que tal vez esto no es lo mío. Sí está interesante y sí está bonito poder dedicarte a leer, pero tal vez no es particularmente lo que más me gusta. Y luego, pues tenía muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas y muchas inconformidades sobre el mundo y sobre por qué pasaban tantas cosas que yo no entendía, o sea, el porqué de las dinámicas sociales de alguna manera, por qué me sentía inconforme con la política en el país, o por qué había tanta desigualdad, o por qué, no sé, muchas preguntas. Entonces, me hicieron un test de estos de colocación y sí salió así como, bueno, mi gran inclinación va hacia las ciencias sociales y salía que justamente había que si leyes, que si antropología, que si diseño gráfico también salía como una opción. Y de todas esas, pues me incliné más hacia la antropología porque también tengo un tío que es antropólogo, y entonces tenía como ese referente de alguna manera, porque pues, no sé, en Guate o en general, pues ciencias sociales no es una carrera que te motiven a estudiar, porque normalmente pues lo que la gente quiere es estudiar una carrera como ingeniería o otro tipo de ciencias como matemáticas, biología. La antropología y las ciencias sociales generalmente no se toman tanto en cuenta como una carrera que te vaya, para empezar, a dar dinero o que haya mucho campo, pero pues Guatemala es un país sumamente rico en ciencias sociales, pues o sea, hay muchísimo que hacer y muchísimo que ver. Entonces fui a hablar. En Guate solamente existen dos lugares en donde se enseña antropología, la Universidad de San Carlos y la Universidad del Valle. Fui a hacer mis pruebas en ambos lugares, pero en la UVG pues me recibieron muy con las puertas abiertas y sentí que iba a ser como un espacio en donde pues, yo iba a poderme desarrollar mejor, o mis intereses y mis preguntas se iban a desarrollar bastante. Y me gustaba mucho la idea de que hacen trabajo de campo. No solamente te quedas con lo que aprendes en las aulas, sino que, pues sí, tenés tus clases teóricas, pero para tú poderte graduar de la carrera de antropología tenés que hacer una parte práctica y por lo menos tener cuatro, bueno, no sé cómo sea ahora, yo creo que sigue siendo igual, pero cuando yo entré tenías que hacer al menos cuatro trabajos de campo. Entonces, no es solamente como la antropología de los libros, sino la antropología y la práctica, pues ya estar junto con los investigadores e investigadoras haciendo trabajos de campo que te enseñaran más sobre las metodologías de investigación, que te enseñaran más sobre los temas que tú puedes abordar a través de esta ciencia. Mientras que en la San Carlos, pues quizás tienen un poquito más de limitantes para poder hacer estos trabajos de campo, ¿no? De todos modos, pues la parte teórica es fabulosa en la San Carlos y tiene una fortaleza muy grande en las aulas,
pero yo en ese momento, no sé cómo sea ahora, pero en ese momento yo me inclinaba más hacia la UVG porque me interesaba la parte del campo. Y yo me gradué en agosto, en julio, perdón, y pues las clases en Guate empiezan hasta enero, entonces tenía esos 6 meses ahí de comodín y me dejaron llevar una clase de oyente, una clase de antropología cultural de oyente en la UVG, entonces pues me enganché y ya dije, no, pues aquí es donde tengo que estar. Y pues lo que les decía hace rato, la verdad es que la antropología me ha cambiado mucho la manera de ver mi vida y sí ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida el estudiar antropología porque pues se permea en mi vida de muchas maneras, ¿no? Es sumamente interesante, me ayudó a responder un montón de preguntas que tenía, muchísimas preguntas que si, al menos si no tenía respuestas completas, fui aprendiendo cómo abordarlas, fui aprendiendo a quizás desglosarlas mejor y a compartimentarlas para poder hacer preguntas más pequeñas que sí se fueran respondiendo de poquito en poquito. Y pues eso, así llegué a la antropología. Ahora, con la demografía, bueno, cuando me estaba graduando, me estaba por graduar, pues conocí el Centro de Estudios en Salud de la UVG. La UVG tiene varios centros de investigación y el Centro de Estudios en Salud es uno de ellos. Conocí a la doctora Pamela Pennington. Ella pues dirigía un equipo de investigación multidisciplinario con biólogos, bioquímicos, personas que estudiaron turismo, no sé cómo se les llama, pero la licenciatura en turismo de la UVG, que es esta combinación perfecta entre la biología y las ciencias sociales. Y estaban haciendo una investigación sobre la chinche de Chagas en Jutiapa. Entonces, pues yo no tenía nada que hacer y me invitaron a irme con ellos. O sea, es que estaba como terminando mis clases y tenía mucho tiempo libre y fue así como, bueno, ¿qué puedo hacer? Y me invitaron a hacer un trabajo de campo con ellos y me encantó. Y ya dije, bueno, ok, salud y antropología, como estas diferentes maneras de entender la salud desde los diferentes, pues sí, grupos sociales. O sea, no es lo mismo como entendemos nosotros la salud y la enfermedad, como se entienden en otros lugares. Y pues esto era como era un estudio bastante amplio sobre, digamos, en resumen, buenas prácticas para el control y la eliminación de la chinche de Chagas, bueno, de la enfermedad de Chagas, pero justo que no fuera solamente vamos a rociar con insecticida las casas, sino entender que las enfermedades o que esta enfermedad en particular está influenciada también por prácticas sociales, ¿no? Está influenciada por el ecosistema, está influenciada por muchas cosas. Entonces, este funcionamiento o esta dinámica multidisciplinaria fue increíble para mí, aprender de otras disciplinas de la ciencia. Y pensé, bueno, cómo comunicarme mejor con personas que solamente hacen ciencias duras, siendo yo una antropóloga. Entonces decidí estudiar demografía, que es como el estudio de las poblaciones también, pero a través de números, a través de estadísticas, a través de proyecciones. Y no me gustó, la verdad. O sea, me es muy útil, me es sumamente útil. Creo que ha sido una herramienta increíble, sobre todo para estudios que usan metodologías mixtas, pero no es lo mío. Para mí es la antropología sobre todo. Entonces, ahora que voy para el doctorado, también me motivé por otras gran serie de preguntas que empezaron a llegar. O sea, como que estás en un periodo de producción de ciencias y luego topas y luego decís, hasta aquí, ¿cómo le hago? Entonces necesito como súper enfocarme en responder estas preguntas antes de poder seguir y estoy en ese punto. Entonces, el doctorado que voy a estudiar es en antropología social y espero empezar a responder todas esas preguntas también. Qué fascinante, me intriga cuando estabas contando primero de tu decisión, cuando estabas todavía viendo si tal vez leyes o algo así y dijiste que tenías una pregunta que te preguntabas por qué te sentías inconforme. O sea, me parece interesante y creo que jamás tuve ese nivel de introspección en mi adolescencia. Es- Me parece fascinante que a tus no sé cuántos años tenías cuando estabas por entrar a la U, pero me imagino que 17, 18 por ahí más o menos. 17 sí.
que te estuvieras preguntando eso, no así, no era como solo el enojo de, hey, esto está mal, sino por qué yo me siento así al respecto. Me parece una pregunta muy interesante. Me imagino que preguntas así interesantes estás pasando ahorita entonces con lo que nos contabas. Y también como lo mencionabas, bueno, dijiste que la gente estudia biología y que las ciencias sociales no se ven como con mucho futuro laboral en Guate. La biología tampoco, pero entendimos a qué ibas. Pero y me encanta que podemos dejar esto aquí plasmado también, que la antropología y las ciencias sociales se necesitan en tantas áreas, ¿no? O sea, que realmente el campo es bastante y necesitamos más, en especial en países tan multiétnicos y multiculturales como lo son los nuestros, ¿no? Y no sé si podemos saltar de una vez a esta reciente publicación, ya que estabas hablando también de la misma área, ¿no? En Jutiapa, en Comapa. Comapa es un municipio del departamento de Jutiapa, en Guatemala. Voy a leer el título primero, esta investigación que se llama Incorporación de un enfoque interseccional de género para mejorar el acceso a los servicios de tamizaje en salud materno-infantil. Y creo que algo que no habíamos dicho todavía en este episodio es que Margarita y yo ya nos conocemos desde hace como por lo menos 10 años. Y yo aprendí del concepto de interseccionalidad gracias a Margarita en alguna ocasión tomándonos una granizada o algo así, no me acuerdo. Pero me acuerdo que tú fuiste la que me habló sobre ese concepto y sí, me acuerdo que te hice un montón de preguntas tontas, pero aprendí de este tema gracias a vos y no es un concepto tan común, ¿no? Podemos, no sé, empezar por ahí, empezar por definir qué es la interseccionalidad, a qué se refiere esto y por qué es importante. Es un gran concepto, la verdad. Últimamente he estado también haciéndome muchas preguntas, todo el tiempo son preguntas, muchas preguntas, pero básicamente nos sirve la interseccionalidad para entender que cuando hablamos, por ejemplo, de género, cuando hablamos de etnia, cuando hablamos de grupos sociales y socioeconómicos, no podemos solamente llegar y categorizarlos como estos van acá, estos van acá, estos van acá. Muchas veces vamos a encontrarnos justamente con lo que son intersecciones, pues son como entender que las personas somos seres complejos y que no porque pertenezcamos a una categoría vamos a estar solamente en esa categoría, sino que vamos a ser parte de una gran cantidad de categorías que nos pueden poner en ventaja o en desventaja con respecto al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, pues yo empecé hablando con mi tesis de licenciatura sobre género, tratando de entender también un poquito las dinámicas de género en Jutiapa y estos conceptos de salud. No fue en Jutiapa exactamente, fue en Comapa en donde se estaba llevando a cabo este estudio con la UVG. Y mi tesis de la licenciatura fue sobre cuál es el rol de las mujeres en el cambio de prácticas de salud para la eliminación de la enfermedad de Chagas, ¿no? Dentro del marco de esta investigación grande que se estaba haciendo. Pero de ahí, o sea, conforme han ido pasando los años, justo como decís, tal vez de la interseccionalidad no se conocía tanto o no se hablaba tanto antes, pero pues sí creo que hay que poner el ojo en que se ha estado usando un poco como a forma de tokenismo, ¿no? Como decir, ay, voy a meter la palabra interseccionalidad y ya mi estudio va a ser inclusivo y ya van a decir que estamos tomando en cuenta a todo el mundo, cuando en realidad pues sí es un concepto bastante complejo, digamos, que no solamente es mencionarlo, sino es como intentar comprender cómo usarlo porque es una herramienta muy útil, en realidad es una herramienta sumamente útil, pero no es solamente de mencionarla, sino de entenderla y es tan compleja que no es como que te podamos dar una sola definición de cómo se usa, ¿no? No lo podemos solamente encasillar y es un concepto que está en constante cambio y que se va moldeando conforme lo vayamos utilizando. Originalmente se usó en un concepto de derecho, cuando Kimberly Crenshaw en Estados Unidos, que es una mujer afroamericana, lo usó para entender las fallas en el sistema de leyes y cómo, pues, sí, la perfilación racial y la racialización de las mujeres negras las ponían en una postura en donde el sistema no las veía. El sistema sencillamente no las estaba tomando en cuenta. Kimberly Crenshaw, abogada doctorada en Harvard, ha influido bastante en el derecho y políticas públicas, no únicamente en Estados Unidos, ya que a través de talleres ha llegado a influenciar hasta el trabajo de los jueces constitucionales de Sudáfrica.
Popularmente es más conocida por acuñar y desarrollar la teoría crítica de raza, la campaña Say Her Name y el concepto de interseccionalidad. Entonces, pues ella empezó a desarrollar este concepto y a nombrar, porque entonces dice ella que cuando se nombra ya se puede ver, pero pues con verlo no es suficiente, hay que hacer un montón de otras cosas a partir de eso. Entonces, a partir de que yo hablaba de las mujeres y del rol de las mujeres, luego pues seguí entendiendo que pues es que no podemos meter a todas las mujeres en la misma casilla, ¿no? No es lo mismo hablar de las mujeres en la ciudad de Guatemala que hablar de las mujeres en el altiplano, que hablar de las mujeres en el oriente, que hablar de las mujeres, o sea, e incluso en una misma comunidad, pues no es lo mismo hablar de mujeres indígenas que hablar de mujeres ladinas, que hablar de mujeres que tienen niveles de alfabetismo o no. Entonces, este concepto de interseccionalidad en este estudio en particular lo estábamos utilizando tanto como un marco analítico como un marco metodológico. Entonces, pues empezando por lo metodológico, nosotros lo que queríamos o lo que estábamos buscando hacer con este estudio de donde surgió el paper es con la Fundación Mundo Sano de Argentina, con Marina Gold y la doctora Pennington también, con el equipo del Centro de Estudios de Salud de la UVG y con Elizabeth Pellecer, que también salió de la UVG y está estudiando ahorita su doctorado en Maine. Pues con ellas empezamos a hacer este estudio de cómo hacer que las mujeres en Comapa, particularmente, asistieran al centro de salud para hacerse los tamizajes para la identificación de Chagas. Originalmente era solo Chagas, ¿no? Porque no sé si conocen un poco, pero si no les cuento, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que se transmite por la picadura de una chinche, que suele tener un parásito que cuando te pica, muchas veces hace popó al lado de tu herida y cuando te rascas, tú muchas veces te vas a meter esas heces a la herida y son las heces las que traen el parásito y los parásitos pues son los que te enferman, ¿no? Son los que generan, te puede dar un paro cardíaco, un paro respiratorio, porque ahí es donde están los parásitos, pero es una enfermedad que es asintomática, entonces tú puedes vivir varios años con esa enfermedad sin tú saber que la tenés, a menos de que te hagas una prueba. Por si quieres escuchar más sobre la enfermedad de Chagas y otras enfermedades transmitidas por vectores, te recomendamos el episodio número 59 con el bioquímico y doctor en biología molecular guatemalteco, Hugo Perdomo. Y es una enfermedad que puede ser congénita. Entonces, la idea era que las mujeres embarazadas pudieran ir a hacerse estas pruebas al centro de salud de Comapa y que se pudiera detectar que si tenían o no tenían la enfermedad, porque si la tenían, pues nomás naciera el bebé, pudieran hacerle también el tamizaje. Y pues es una enfermedad que se puede curar, pero no en todas las fases. Entonces es muy importante que se pueda identificar desde las primeras fases para poder recibir un tratamiento adecuado y que se puedan curar. Pero en áreas rurales, muchas veces el sistema de salud público pues no llega a todos lados donde quisiera llegar. Y en Comapa pues se recurre mucho a las comadronas, ¿no? A las parteras. Entonces el trabajo fue como las comadronas no tienen el equipo y no saben cómo hacer estos tamizajes, por lo que lo que estábamos buscando es que más bien fueran las mujeres las que se acercan a los centros de salud y no solamente se quedaran con la atención con sus comadronas. Y esto cambió un poquito con la llegada de Fundación Mundo Sano, porque pues fuimos definiendo como los esquemas de atención de los diagnósticos, etcétera. Pero Mundo Sano también está con la propuesta de ETMI Plus, que integra otras enfermedades que son la sífilis, hepatitis B, VIH y Chagas. Las siglas ETMI o ETMI se refieren a la eliminación de la transmisión materno-infantil. La iniciativa ETMI Plus, como nos cuenta Margarita, tiene por objetivo lograr y mantener la eliminación de la transmisión materno-infantil de la infección por VIH, la sífilis, la enfermedad de Chagas y la infección perinatal por el virus de la hepatitis B. Entonces, de alguna manera poderlas meter a todas en un solo esquema de una sola visita, ¿verdad? Y no que las mujeres llegaran a hacer 4 visitas distintas al centro de salud para hacer ese tamizaje, pues nos ayudó a trabajar en conjunto y entonces ahora hablamos de las enfermedades ETMI
Pero entonces les decía, pues no todas las mujeres que van a hacerse esos tamizajes van a tener las mismas condiciones socioeconómicas, no todas van a tener el mismo nivel educativo, incluso las mismas comadronas no son todas las mismas entre sí. Entonces queríamos hacer material de comunicación que fuera culturalmente apropiado, pero que no se quedara solamente en lo cultural, ¿no? Porque cultural puede ser muchas cosas. Queríamos que fuera interseccional, que tomara en cuenta todas estas diferencias para que llegara a una mayor cantidad de personas posible. Entonces, desde la metodología, pues ya agarramos el concepto de interseccionalidad para intentar definir cuántas acciones deberían de tomarse alrededor de una sola cosa, de un solo producto, digamos, de comunicación, para que llegara a la mayor cantidad de personas posible. Y desde el análisis también, ¿no? El análisis que pudiese ser interseccional para poder entender justamente que los resultados no iban a ser un solo resultado, sino que iban a venir de diferentes actores, que en este caso pues no solamente son las mujeres embarazadas, no solamente son las comadronas, sino que también son las enfermeras, también son el personal del Ministerio Público, también es personal en la misma comunidad que está activamente haciendo proyectos con mujeres embarazadas, con niños, con niñas. Entonces, pues de allí nos agarramos para poder entender y hacer uso de este concepto de la interseccionalidad, ¿verdad? Para que justamente nuestra investigación no solamente fuera participativa y llegara como a un gran número de personas, sino que justamente se fijara en estos detalles particulares de cada una de estas personas que hicieron parte del estudio. Y te quería preguntar entonces, o sea, considerando todos estos factores que tiene todo el sentido del mundo, obviamente no le puedes hablar a una persona igual que a otra cuando, o sea, y creo que eso lo hemos visto en muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a esperar a que alguien que tiene menor poder económico que vaya a comprarse más medicinas, ¿verdad? O algo así. O sea, aprendí mucho leyendo este artículo pensando y te quería preguntar, entonces, ¿tú crees que, digamos, el Ministerio de Salud y todas este tipo de investigaciones, este tipo de productos que salen de estas investigaciones, debería ser así a nivel local en cada municipio o más pequeño que municipio, incluso en todo el país? ¿Se debería de hacer de esa forma? ¿Y qué podríamos hacer, digamos, todas las personas que nos escuchan, todos los guatemaltecos y guatemaltecas, como para presionar o exigir algo así? ¿O cuál es tu punto de vista sobre eso? Sí, justamente una de las fortalezas de este estudio y de los estudios que por lo general se llevan a cabo, al menos dentro del Centro de Estudios de Salud con OVG, es que se hacen de forma participativa, pero no solamente incluye a las comunidades, sino que incluye también a personal del Ministerio de Salud Pública. Entonces, cada paso que se tomó en esta investigación se consultó o se comunicó con personal del ministerio para que precisamente sea algo que pueda escalarse a una política de salud pública. Nosotros trabajamos principalmente con las personas de epidemiología, el personal de vectores y cada vez un poco más con las personas de VIH, porque pues en ETMI está también VIH y con el personal de maternidad del centro de salud. Entonces, sí, la idea es justamente, bueno, el paper que acaba de salir, el que leíste, Rana, lo que hace es sobre todo una propuesta metodológica que pueda ser escalable, que pueda tomarse como un punto de partida y llevarse a otros espacios, porque justo no va a ser lo mismo lo que encontrés en Altiplano con comunidades indígenas que en esta comunidad que en realidad es mayoritariamente ladina. Las dinámicas son muy distintas. Existen varios grupos de investigación que están haciendo incidencia muy importante en Altiplano con comunidades indígenas. Creo que se llaman Wukukawok. También está Mónica Berché, que es antropóloga también de la UVG, que está haciendo mucha investigación en temas de salud. Y creo que todos estamos, no solamente en esta enfermedad, sino, o sea, no solamente con Chagas, pues, no solamente con enfermedades materno-infantil. Yo creo que en general, cuando estamos hablando de salud, sí tiene que ser una aproximación bastante local. Tratar de incluir como a la mayor cantidad de actores posibles y como les digo, esto no solamente es personas de la comunidad, no solamente las personas como target, digamos, sino que tiene que ser pues las personas que están brindando estos servicios, ¿no? Porque si no estamos tomando en cuenta todas estas cosas que ya se están llevando a cabo en cada uno de estos espacios, todas las estrategias tanto del personal de salud como del ministerio, como de los mismos
no sé, el personal de salud local tradicional de cada uno de esos espacios, si no estamos escuchando, creo que aunque sean muy buenas ideas las que llevemos sobre mejora de salud pública, no, pues quizás no vamos a tener el mismo impacto, quizás vamos a gastar recursos por gusto. O sea, yo sé que esto suena como un estudio complejo y pues puede, sí, sí lo es, ¿no? Es algo que lleva bastantes recursos, pero muchas veces se van a gastar más recursos en implementar cosas que no tienen un contexto claro, ¿no? Y entonces una metodología como esta que se propone en el paper sobre la interseccionalidad, que tome en cuenta todos estos factores antes de llevar a cabo pues el proyecto o la intervención, creo que sí son muy necesarias para el resto del país. Yo esperaría que ahora con nuestro cambio de gobierno, con una mentalidad un poquito más abierta o más progresista, el Ministerio de Salud Pública sí pueda llevar a cabo todas estas propuestas que se tuvieron en algún momento con Lucrecia, ¿verdad? Con Lucrecia Hernández Mac. La doctora Lucrecia Hernández Mac fue una médica, política y diputada guatemalteca. Fue consultora en la Organización Mundial de la Salud y en el 2016 fue la primera mujer en ocupar el puesto de ministra de Salud Pública de Guatemala. Como diputada, encabezó la mesa técnica que formuló la propuesta de ley para la atención integral del cáncer. La doctora Hernández Mac falleció a causa de cáncer de ovario en septiembre del año 2023. Unos meses después, el 7 de marzo del 2024, el Congreso de la República de Guatemala aprobó la iniciativa de ley para la atención integral del cáncer. Ella pues proponía mucho esta cuestión más intercultural, un manejo de la salud pública en donde también no solamente fuera un tokenismo, y cuando digo tokenismo es decir, ay, sí, aquí están nuestras comadronas que reciben capacitaciones en el centro de salud, sino que realmente haya un intercambio, ¿no? Porque la riqueza cultural de Guatemala no es solamente decir qué bonitos los colores de nuestra gente, sino que es entender que somos varias sociedades viviendo en un mismo territorio, que todos tenemos mucho que aportar y vale la pena escuchar y no redoblar esfuerzos cuando se quiere implementar una propuesta como esta, ¿no? Que se quieren implementar políticas públicas y no solamente en salud, sino en general, en educación, no sé, en economía, en todo lo que se hace en realidad, poder incorporar políticas que consideren la interseccionalidad o que consideren las diferencias como una fortaleza y no como algo que nos atrasa, puede hacer que justamente estas propuestas, que estos proyectos, pues sí tengan una incidencia positiva en lo que vivimos y hacemos en el país. Justo como mencionaba el artículo un par de veces, ¿no? El hecho de tomar en cuenta todas estas diferentes como particularidades de un grupo y diferentes factores que afectan o que tienen influencia sobre ese grupo, determina si un programa va a ser exitoso o no, ¿verdad? Entonces, como que resalta muy bien la importancia de tomar en cuenta que sería enfoque metodológico para, justo como lo mencionabas, ¿no? Eso no va solo en salud, sino que muchas políticas que se pueden implementar de educación y demás necesitan como que hacer esto como tailored a la medida de cada grupo, ¿no? Entonces, qué chilero. La verdad es que yo también aprendí un montón leyendo el artículo y platicando ahorita contigo, así que para que todos y todas quienes nos están escuchando también vayan a aprender más de eso, se los vamos a dejar también en las notas de este episodio. Yo quería echarme un comentario que no sé si va a salir bien o mal, pero justo con lo último que ibas diciendo también de entender la diversidad cultural con todo esto y no solo, no sé, lo que siempre vemos como aprovecharse de ciertas cosas para turismo y publicidad y cosas así, ¿no? Siento, y esto es algo que hemos hablado mucho este año en el podcast también, es la palabra del año, decimos, siento que también es una buena forma de practicar la empatía individualmente, ¿no? Y aplicarlo en cualquier cosa en la vida. Por el tiempo, tenemos que ir cerrando pronto y sabes que tenemos dos preguntas que siempre hacemos al final. Sin embargo, quería volver a una que dejamos pendiente y es que cuando mencionaste que estabas haciendo este nuevo proyecto de pasar fotografías a tela y nos enseñaste lo que estás trabajando ahorita, ¿cómo así? ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo tenés este pasatiempo a raíz de una investigación? Sí, bueno, solo como tal vez para conectar un poquito, quizás una de las cosas que yo quisiera como abrazar o reforzar tal vez es que
las fortalezas también de las investigaciones en las que he participado es que han sido investigaciones colaborativas, participativas, y que eso también incluye a las otras personas del equipo de investigación, que han sido no solamente biólogos, bioquímicos, como les decía, otros antropólogos, antropólogas, sino que también la misma comunidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ciencias en general, y va para las ciencias duras y para ciencias sociales, el podernos acercar cada vez más a las comunidades con las que trabajamos o a los espacios y las personas viviendo en los espacios con los que trabajamos, independientemente de si es un tema sobre agricultura, si es un tema sobre control de plagas o si es un tema sobre cualquier cosa de comunicación. O sea, independientemente de lo que hagamos, el poder contextualizarnos en conjunto, no solo con nuestro equipo de investigación, sino con las personas que se encuentran ahí, es también algo bien importante. Y lo amarro con la pregunta que me hacías de este proyecto. Justamente, bueno, mi trabajo ha sido casi siempre más enfocado a la salud y al género, salud materno-infantil últimamente, pero desde que vivo en Chihuahua estoy también trabajando con el tema de derechos humanos, violencia, desplazamiento forzado interno y desaparición, ¿no? Como son temas que atraviesan mucho este territorio y a los que me he ido acercando. Y trabajo en una investigación con un equipo multidisciplinario, con un fotoperiodista y una periodista que trabajan con una comunidad de personas desplazadas por la violencia aquí en Chihuahua. Hay un lugar que se le llama el Triángulo Dorado, que es justamente un triángulo porque está en la frontera entre Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Es un lugar que se ha buscado mucho controlar por el crimen organizado, ¿no? Porque pues presenta rutas importantes para transporte de bienes, presenta también lugares que se pueden explotar mucho como sus recursos, es parte de la sierra. Entonces hay muchísimas personas que han sido desplazadas de esos lugares. Y entonces estamos trabajando con una comunidad de estas personas que estaban, bueno, las mujeres de esta comunidad a través de o a partir del desplazamiento empezaron a hacer bordados en telas, bordado en tela como para servilletas, para bolsas, y vendían estas cosas y así pues tenían un poco de dinero para ayudarse en esta situación tan compleja. Entonces, pues en algún momento que les conocimos más, que fuimos a platicar con ellos, me enseñaron a mí, porque sabían que a mí me gusta dibujar, sabían que a mí me gusta el arte, me enseñaron un mapa que habían hecho en cartulina, un mapa de su comunidad en cartulina, ¿no? Así, es una vista de pájaro increíble de las casas y de las montañas y de los ríos que atraviesan su comunidad, pero la cartulina se estaba deshaciendo, ¿no? Estaba así como toda... Es una cartulina, ¿cómo puedes conservar eso realmente? Y a mí se me hacía como una cosa muy linda, muy fuerte y muy importante, y les dije, oigan, ¿y por qué no, o sea, ustedes que bordan, por qué no la pasan a tela? Y surgió que un par de semanas después me contactaron, me dijeron, oiga, no nos quiere ayudar, no nos quiere asesorar para que hagamos este proyecto juntos. Entonces es el primer proyecto que yo estoy haciendo de investigación completamente independiente, que es completamente horizontal, ¿no? Yo no tomo las decisiones de la investigación, se toman en conjunto. Cada paso ha sido en colectivo, las decisiones y todo lo que se ha hecho son en doble vía, ¿verdad? Yo les aporto lo que puedo aportarles, como por ejemplo, hicimos talleres de cartografía, porque desde ahí incluso, ¿no? Cómo entendemos nosotros la geografía es muy diferente a cómo se entiende en otros espacios. Estas personas nunca habían llevado una clase de geografía, por ejemplo, o algunas entender qué es el norte, qué es el sur, las distancias, etcétera. Entonces, pues el proyecto ha ido creciendo un montón, está a punto de cerrar, sobre todo porque ya me voy de acá, entonces, pues necesitamos dejar esto. Hay muchas cosas que se han quedado como de donde surgen mis nuevas preguntas, ¿verdad? Como temas de consideraciones éticas, ¿cómo se dice? Accuracy de la investigación. ¿Precisión? Sí, la precisión de los datos de la investigación, ¿no? Que tanto nuestros propios sesgos de estar trabajando de una manera tan horizontal, pues lo están sesgando esa investigación. Hay muchas cosas que están ahorita surgiendo como en este proceso de investigación. Pero entonces, bueno, digamos, el producto final de este proyecto son 4 mapas
bordados en tela de manta. Son gigantescos, no sé, bueno, no sé, no gigantescos, pero sí miden de que 2 metros por 2 metros, ¿no? Y son 4 mapas porque son dos previos a la violencia, ¿no? Previos a la llegada de la violencia a esta comunidad. Entonces uno es como un zoom out de todo del mapa con su leyenda, con puntos clave. Y el otro es el zoom in, que es esta vista de pájaro a la comunidad que ellos ya tenían. Y luego los otros dos mapas son el después de la violencia, ¿no? Entonces es justamente, han ido mapeando, han ido mostrando cada una de estas con fechas, con eventos, con destrucción de bosques, con un montón de cosas que se han vivido en la comunidad. Pues se han ido mostrando a través de la tela. Entonces, pues ha sido un proyecto bien bonito, bien interesante también. Ha sido muy intenso, todavía tenemos que hacer varias cosas como diagnósticos de riesgo para poder saber qué hacer con estos mapas, porque obviamente originalmente lo que se quiere es como sí hacer los mapas para que se conserven dentro de la comunidad y los niños y las niñas que ya no crecieron en ese espacio sepan de dónde vienen, pero también se quieren usar como parte de sus propios juicios, ¿no? De sus propias audiencias para denunciar lo que está pasando, para compartir los casos, pero como es algo tan presente y tan delicado, pues antes de poderlos publicar, antes de poder hacer muchas cosas con estos productos tan lindos que están saliendo, pues se tienen que hacer análisis de riesgos importantes, ¿no? Entonces estamos en esos procesos para saber qué hacer. Pero bueno, entonces el arte está muy presente en todo este proyecto de investigación y es lo que me ha llevado también a yo experimentar con mis propias cosas, ¿no? Con el bordado de las fotos en la tela. Y pues ahora que voy para el doctorado, pues la idea es unir un poco todas estas pasiones, ¿no? Utilizar lo que sé de las metodologías participativas con el arte y con la salud, con esta misma comunidad, entendiendo un poquito pues estas dinámicas de salud sexual y reproductiva con una población que se encuentra en desplazamiento, ¿no? Entonces, pues ya les contaré cómo se desarrolla toda esta parte. Estoy emocionada por poder iniciarlo pronto, pero pues así es como se ha ido conectando toda esta parte del arte y de la investigación participativa. Quiero decir que hermoso, pero es como por el tema, pues no, pero Qué sí, o sea, fuerte, ¿no? cabal, qué fuerte, pero también qué bonito para ti, digamos, en tu vida, cómo puedes juntar todas las cosas que te encantan en cada cosa que haces, la verdad que qué bonito. Creo que nos faltó hablar un poco de la música. Yo te conocía más por baterista, por guitarrista, por música. Con mi camisa de Bad Brains. Debo decir que usé mi camisa de Bad Brains a propósito, pero no sabía si íbamos a salir en video o no. No, ya no estoy tocando. No, las mudanzas me han impedido tener un instrumento que pueda transportar fácilmente. Mm. Quiero conseguirme un uku bajo. Es difícil no vivir en un solo lugar y transportar instrumentos grandes. Espero que pronto pueda comprar un uku bajo y mi esposo quiere hacer una banda de punk. Yo no sé si eso va a ser posible, pero esta es la idea. Entonces, en algunos años te traemos de vuelta para hablar del doctorado y qué pasó con esta banda de punk. Sí. Me encanta. Próximamente. No, pues la verdad es que qué chilero conocerte como persona y ver como eso que mencionaste, que la antropología estaba permeada en todo lo que era Margarita y no solo la antropología, sino el arte y el hecho de que estés creando desde con tus manos y proyectos así artísticos hasta investigaciones tanto con otras personas como independientemente. Qué chilero, la verdad, hemos aprendido un montón y me encanta también que siempre has sido guiada por responder preguntas, así que nos quedaremos a la espera de ver qué otras preguntas se siguen respondiendo, pero por lo pronto llegamos a nuestras últimas dos preguntas. Entonces, la primera de esas preguntas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Sí, sí me la habían compartido antes y estuve así pensando tanto en esta pregunta porque creo que siempre he estado en la misma línea, entonces quizás el consejo es solo seguir a mi corazón, ¿no? El poder seguir ese corazón y esa curiosidad que siempre ha sido lo que ha guiado este camino, ¿no? Que ha sido un buen camino, que claro que tiene altos y bajos, que es difícil,
no se pone más fácil, pero sí más entretenido, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el consejo, poder seguir esa curiosidad y sí, sin miedo, no tener miedo de hacer las cosas. Y ya para terminar, la última pregunta que nos encanta hacerle a todas nuestras invitadas es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy todas las personas que nos están escuchando para apoyar el desarrollo de la ciencia en tu país o en la región? Híjola, yo creo que va a depender un montón de quiénes somos y de lo que podemos hacer desde nuestras trincheras. Específicamente si quienes nos escuchan son también científicos, científicas, independientemente de la disciplina que tengan, yo creo que podemos empezar por compartir. Eso es un gran consejo, compartir todo lo que sabemos, no tanto como en plan competencia de quién publica más, sino que acercarnos y compartir como lo que sabemos y lo que sabemos hacer con las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Enseñar lo más que podamos y si vamos a publicar, pues también empezar a hacerlo en español, ¿verdad? No solamente atinarle a las revistas grandes que publican solamente en inglés, buscar tal vez publicar, sí, en inglés, pero con un apartado que sea en español. Nosotros hicimos eso, estamos muy orgullosos. Es difícil también, no siempre es fácil que te lo acepten así. Em, y buscar otras maneras de compartir esa información, no solamente desde lo escrito, ¿verdad? No todos en Guatemala saben leer y escribir, entonces esto que hacen ustedes con el podcast se me hace genial porque son otras maneras de comunicar ideas importantes, ¿verdad? De encontrar maneras sencillas de comunicar la importancia de lo que estamos haciendo con otras personas. Y para quienes no son científicos, científicas y se interesan por estos temas, pues apoyar siempre la investigación. O sea, la investigación es tan importante en el mundo, o sea, desde diferentes disciplinas, pero si podemos leer y compartir o escuchar y compartir, yo creo que eso de socializar y compartir lo que hacemos, lo que hacen las otras personas es clave pues para que se rompan estigmas, para que se rompan el silencio y la ignorancia de lo que está sucediendo. Yo creo que todos, aunque no estemos en Guatemala, la mayoría de quienes estamos fuera siempre estamos con el interés de aportar y de construir siempre en Guatemala. No es fácil, muchas veces no hay recursos. Generalmente no hay recursos, pues, entonces lo que podemos hacer desde nuestras propias trincheras, compartir lo que sabemos y compartir lo que hacemos, creo que es lo más importante para que se conozca y para que crezca la ciencia en Guatemala. Gracias, Margarita, por recordarnos lo importante de hacer y hacernos preguntas, de compartir el conocimiento y de aprender de todo lo que nos rodea. Y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en un episodio más de Epistemas, con un agradecimiento especial a nuestros Patreons. Si te gustó este episodio, déjanos unas estrellitas o un review en tu plataforma favorita. Y si tú también quieres poder participar en la elección de temas y personas invitadas de nuestros episodios, hacerles preguntas y saber que cada semana apoyas al acceso del conocimiento en STEM en América Latina, únete a nuestro Patreon, en donde además podrás platicar con nosotras y nuestros otros Patreons más detalles sobre los temas que tratamos en cada episodio y todo lo demás que quieras. Como siempre, te dejamos el enlace en las notas del episodio. Finalmente, te recordamos que si te gusta nuestro trabajo, otra forma de apoyarnos y unirte a nuestra misión de llevar las STEM a más personas es compartiendo este episodio con el vecino, con la tía, con tus amistades, con todo el mundo, e interactuando con nosotras en redes sociales. Así que te esperamos por ahí. Y ahora sí, hasta la próxima. Viaje.